Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran sintonizando este video. Mi nombre es Luis Fernando Erazo y el día de hoy voy a esgrimir otra crítica a la Academia Nariñense de Historia. Hace un año yo tuve la oportunidad de estar en una conmemoración organizada por la misma Academia Nariñense de Historia a las heroínas pastusas y me di cuenta de cómo la adscripción a un enfoque historiográfico puede obnubilar toda una serie de comprensiones de los procesos sociales, históricos y culturales que acaecieron aquí en Pasto. En este sentido, es importante comprender y, bueno, señalar, más bien señalar, por qué consideraron, digamos, esta Academia Nariñense de Historia heroínas a las mujeres que lucharon contra la corona española. ¿Y por qué no consideraron también heroínas a las mujeres que se opusieron a los ejércitos patriotas y que fueron mucho más y que de hecho fueron mujeres en su mayoría campesinas e indígenas comparadas a las mujeres que se resistieron a la corona española, que eran en su mayoría mujeres de alcurnia y eran pocas? En este sentido, yo quiero, a partir de un análisis a estos procesos de independencia, desmitificar una serie de presupuestos historiográficos basados en la prisión historiográfica, en esa visión que inauguró José Manuel Restrepo como fundador de la historiografía en Colombia y que muchos historiadores e historiadoras han repetido y muy pocos y pocas han cuestionado. Esa llamada historia oficial que la cuentan los vencedores, ¿no? En ese proceso que se da entre poder y historia, entre decidir qué se cuenta, cómo se narra, qué se registra, todo un proceso donde el proceso de historiar, de hacer un trabajo de archivo, no es neutro, sino que atiende a las necesidades de una serie de momentos y contextos específicos. Entonces, haciendo ese análisis, eh, quiero esbozar una serie de críticas a este enfoque historiográfico de la Academia Nariñense de Historia, porque ignora la muerte de muchas mujeres, ¿cierto? Que fueron acribilladas, que fueron expoliadas, que fueron violadas, ¿cierto? De la manera más vil aquí en Pasto y en sus alrededores, ¿cierto? Mujeres y niñas. Entonces, en este sentido, eh, voy a esbozar, digamos, mi punto de vista, que atiende a dejar atrás esas concepciones, digamos, bastante idílicas entre dos polos, según la cual los patriotas eran los adalides de la libertad, ¿cierto? De esos ideales de la Revolución Francesa, y los monarcas, ¿cierto? Los que defendían la corona, querían un pasado monolítico, no querían que las cosas cambien. Entonces, en este sentido, nosotros podemos evidenciar y tenemos que irnos, en efecto, a las postrimerías del virreinato de la Nueva Granada. En las postrimerías del virreinato de la Nueva Granada podemos evidenciar una serie de tensiones y conflictos que se dan entre los criollos, ¿cierto? Esa élite oligarca que ya para esa época tenía mucho poder y cuyo poder se basaba en prerrogativas nobiliarias como la limpieza de sangre, y entre los chapetones, es decir, los españoles de ultramar, de la península ibérica. Entre esos dos sectores existieron bastantes tensiones. ¿Por qué? Porque para ese entonces, ya a finales del siglo XVIII, los mestizos ya eran una población creciente, ¿cierto? Una población bastante significativa, y el imperio español, con el cambio que se dio entre la dinastía de los Austrias a la dinastía de los Borbones, quiso centralizar muchas de las ganancias, ¿cierto?
y del usufructo en las colonias hacia España. En este sentido, en este sentido, este imperio español se preocupó por darle una especie de movilidad social a estos mestizos para que ocuparan, bueno, cargos de los cuales estaban desprovistos porque no podían probar limpieza de sangre. En ese sentido, ellos expidieron se llama la Real Cédula de Gracias al Sacar, que permitía que esos mestizos compraran la blancura. Muchos de los criollos, ¿cierto?, en las colonias, como en el Virreinato de la Nueva Granada, se opusieron fervientemente a esa medida del Estado Borbón y se aferraban a ellos, a ese privilegio de la blancura y se trincheraban de esa manera. O sea, en este sentido, hubo pues bastante tensión, digamos, en las postrimerías del Virreinato de la Nueva Granada. Posteriormente, ya más o menos en 1808, si no estoy mal, cuando se da el rapto de Fernando VII a manos de Napoleón. En ese sentido, el Imperio Español, para evitar, ¿cierto?, que muchas de estas colonias cayeran en manos de Francia y las perdieran, movilizó, digamos que una serie de políticas y una constitución, como fue la Constitución de Cádiz, que fue liberal, ¿no? Y liberal, y que permitió realizar una serie de concesiones a partir de negociaciones con los súbditos de la colonia, como por ejemplo reducir los tributos, reducir los impuestos, si demostraban fidelidad a la corona y a Fernando VII. Entonces, en este contexto, ¿cierto? En la invasión napoleónica, vemos muchos cambios que se dieron. Bueno, en realidad ya se venían dando antes, ¿no? Con el cambio de la dinastía de Austria a la dinastía de los Borbones. Esto muestra que el periodo de la monarquía española no fue un periodo monolítico, no fue un periodo homogéneo, sino fue un periodo donde se dieron bastantes cambios. Y la Constitución de Cádiz fue una constitución liberal, ¿no? Que dio unas concesiones a muchos de los súbditos en las colonias. Ahora bien, cuando digamos, se está en el contexto de las guerras de independencias, se dan una serie de demandas, ¿cierto? Una serie de, de exigencias, tanto en los grupos realistas, es decir, los que defendían la corona, como los patriotas, es decir, los que querían la independencia. Aquí es importante notar algo, y yo hago una serie de diferencias. Una cosa es el realismo plebeyo y otra cosa es el realismo de Alcurnia. Una cosa es el patriotismo plebeyo y otra cosa es el patriotismo de Alcurnia, ¿cierto? No eran las mismas demandas del alto clero que las demandas de muchos indígenas que defendieron la corona y que de hecho no solamente fue paz, o sea, de hecho, gran parte de los indígenas de lo que hoy es Colombia y también la mayoría en lo que hoy es Perú, defendieron la corona española. Eso es importante entenderlo. Y también muchos afrodescendientes. No eran las mismas exigencias, por ejemplo, de la élite criolla, ¿cierto? En los móviles que los movieron a independizarse de España, que las exigencias y las demandas de un patriotismo plebeyo, ¿cierto? Entonces, hubo unas tensiones entre estos grupos, por ejemplo, no era lo mismo el patriotismo plebeyo que el patriotismo de Alcurnia, porque el patriotismo plebeyo, por ejemplo, les voy a poner un contexto, en Cartagena, en el Getsemaní, ¿cierto? Un barrio de mulatos y negros artesanos, ellos forzaron, digamos, a la élite cartagenera, ¿cierto? En esa, cuando estaban en esa tensión entre piñeristas y toledistas, a realizar una constitución bastante democrática, ¿cierto? Una constitución democrática. De hecho, muchos historiadores, como Alfonso Munera, dicen que fue la constitución en ese momento más democrática que se expidió en lo que hoy es Colombia. Y ellos querían una serie de que los afrodescendientes, que los negros mulatos fueran considerados ciudadanos. Ahí Pedro Romero fue un mulato artesano del Getsemaní que tuvo bastante importancia. Muchos de esas élites criollas estaban en contra de esas exigencias
de que los negros fueran ciudadanos, porque muchos de estos criollos, por ejemplo, como Bolívar, se basaban, tenían, digamos que se basaban en el trabajo esclavista, en las minas, Mosquera, por ejemplo, tenía grandes minas en el Cauca, el mismo Bolívar tenía plantaciones de cacao en Venezuela. Entonces, no les convenía que los negros, que los mulatos fuesen ciudadanos, ¿cierto? Porque se basaban de un trabajo esclavista. Y posteriormente, cuando se abolió la esclavitud, en mayo de 1851, y se hizo formal en la praxis el 1 de enero de 1852, se dio esa abolición de la esclavitud no por filantropía u altruismo, sino más bien porque ya se dieron cuenta de que era un sistema pues que ya estaba caduco y les convenía mejor otros sistemas, por ejemplo, de semiesclavitud como el concertaje, ¿cierto? Bueno, etcétera. Entonces, estas tensiones existieron entre grupos plebeyos, o sea, entre grupos en el patriotismo, ¿cierto? Al interior del patriotismo. O sea, no era un movimiento homogéneo, monolítico, sino bastante variopinto, bastante heterogéneo. Lo mismo pasaba en el realismo, ¿cierto? Lo mismo pasaba en el realismo. Ahora bien, la situación de Pasto es una situación bastante particular, ¿no? Pero tampoco es una situación, digamos, que solamente sucedió en Pasto, sino que en otras muchas regiones pasó algo similar, ¿cierto? Pasto no fue una isla insular al respecto, ¿cierto? Y en este sentido, muchos de las poblaciones indígenas y campesinas aquí se oponían, digamos que a muchas de estas políticas de los criollos, porque se dieron cuenta de que estos criollos, cuando estaba en las postrimerías del virreinato de la Nueva Granada y en los primeros años de la República, empezaron a orquestar una serie de políticas bastante racistas, porque querían, digamos que, usufructuar y acaparar bastantes tierras y ellos convertirse en latifundistas. Por ejemplo, el mismo Falsborda, él dice que el mismo Santander, Francisco de Pablo Santander, se convirtió en un gran latifundista, ¿cierto? Y otros criollos, ¿no? Entonces, en este sentido, los indígenas preferían el apoyo a la corona porque la corona les daba una protección, ¿cierto? Una protección a sus resguardos, ¿cierto? A las tierras, ¿no? Porque existían una república de indios y una república de españoles. Entonces, los eh, digamos, la corona trataba de que esta república de los españoles no ingiriera en la República de los Indios. O sea, ahí había una división, ¿no? Pero cuando se da el paso en la terminología de indio a indígena, ¿cierto? Y cuando se da ese paso, ya el indio, antes súbdito, convertido en indígena, pasa a ser ciudadano. Ahí, entonces, al pasar a ser ciudadano, que en términos formales uno podría decir qué acto tan filantrópico, qué acto tan humanista, etcétera, pero en la praxis eso significó que los indígenas ya no tuvieran sus tierras como resguardo, ¿cierto? Las tierras comunales, y que esas tierras comunales se comenzaran a parcelizar, ¿cierto? A parcelizar quiere decir a dividirlas, a rematarlas. Y entonces, cuando se dio esta situación, pues se dio una situación que fue en términos asimétricos, porque el indígena no tenía, digamos que el poder económico suficiente para comprar las tierras, ¿cierto? Y quienes remataron las tierras, quienes las parcelizaron, estos agrimensores, ¿cierto? Que fueron contratados de Europa, lo hicieron con convenio con esa élite criolla que empezó a amasar más fortuna de la que ya tenía, ¿cierto? De la que ya tenía. O sea, convirtiéndose en terratenientes, en latifundistas, en mineros y en gamonales más grandes de lo que ya eran, de lo que ya eran. Entonces, fue una situación asimétrica. O sea, el paso, cualquiera diría que el paso de indio a indígena, de súbdito a ciudadano, significó unas políticas bastante altruistas, ¿cierto?, para la población indígena, pero significó que ellos se quedaran sin esas tierras comunales, sin los resguardos, ¿cierto? Sin los resguardos. Que mal que bien, los españoles se los respetaban, ¿cierto? Y les ponían como el freno.
el freno a los criollos que muchas veces querían invadir esas tierras, esos resguardos. Entonces los indígenas, digamos que con el paso a la república, empezaron a ser los parias de la tierra, o sea, se quedaron sin tierras, empezaron a ser desplazados, etcétera. Y bueno, aquí en Colombia, digamos que en la pluma de muchos de estos criollos se empezaron a realizar una serie de taxonomías raciales, donde los indígenas y los negros, ¿cierto? Empezaron a ser considerados sujetos como que no estaban en sintonía con el progreso. O sea, muchos de estos criollos, por ejemplo, en Colombia, como Samper, como José María Samper, Salvador Camacho Roldán, y muy después Luis López de Mesa, o sea, esgrimían una serie de preceptos bastante racistas, porque decían que estas poblaciones se quedaban vegetando y no tenían un espíritu de progreso, ¿cierto? Industrial, etc. Bueno, entonces, muchas de estas poblaciones indígenas por eso se mantuvieron firme en Pasto y en sus alrededores, y no solo en Pasto, sino que también en otras partes, porque como les digo, Pasto no fue un caso excepcional. O sea, Pasto, eso es mentira. O sea, los que dicen eso muchas veces son personas chauvinistas, eh, pero en realidad Pasto no fue un caso excepcional. Se dio una resistencia, digamos que bastante singular, pero no fue un caso excepcional. Y entonces, por estas razones, muchas poblaciones indígenas y campesinas prefirieron defender la corona y tenían toda toda su razón en defender la corona, como también muchas personas patriotas, por ejemplo, querían defender el patriotismo, ¿cierto? En un contexto, por ejemplo, donde les prometieron la abolición de la esclavitud, donde les prometieron liberarse del yugo colonial, etcétera. Y es algo que, por ejemplo, Bolívar prometió, o sea, Bolívar le prometió a Petión, que era el presidente de Haití, liberar a los esclavizados y esclavizadas. Porque Petión le dijo, yo te mando un fuerte ingente de soldados para liberar, ¿cierto? A tus colonias, pero si liberas a los esclavizados, y Bolívar dijo, yo lo prometo, pero pues eso obviamente no sucedió, ¿cierto? Entonces, el punto es ver que existía más en común entre ese patriotismo plebeyo con el realismo plebeyo que entre esos dos frentes con el realismo de Alcurnia y el patriotismo de Alcurnia, ¿cierto? Entonces, esto es una invitación a pensar, digamos, que la historia, desde unas experiencias concretas, desde unos móviles de la gente de abajo, porque generalmente en estos enfoques historiográficos, como los que esgrime la Academia Nariñense de Historia, que son enfoques que son de arriba abajo, ¿cierto? Generalmente los súbditos, la gente popular, no tiene agencia social, es decir, no tiene esa capacidad de, de móviles, de decir, bueno, ¿por qué me voy a sublevar? ¿Por qué me voy a adherir a un bando? ¿Por qué voy a defender esta causa, etcétera? Y eso es algo que está en la historiografía oficial de Colombia. Ya José Manuel Restrepo, que a la gente popular había que seducirla con licor para que se una a las causas, en este caso, causas patriotas, porque no sabía discernir qué defender, ¿cierto? O sea, concepciones bastante peyorativas y racistas de una persona como José Manuel Restrepo, que era un gamonal y un minero. Bueno, entonces, esta es mi invitación para ver que muchas de estas personas que se defendieron contra la injerencia, en este caso en Pasto, y sus alrededores, contra la injerencia patriota, tenían todas sus razones de hacerlo, o sea, todas sus razones, defendiendo sus tierras comunales, defendiendo sus resguardos, etcétera, ante la injerencia de esa élite criolla oligarca, porque muchas de los actuales gente de derecha en Colombia son descendientes de esa élite oligarca. O sea, hay todo un abolenco de eso. O sea, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, mucha gente desciende pastrana de esos oligarcas. O sea, con el nacimiento de la República y con la victoria de esta oligarquía colombiana con Bolívar y sus secuaces y su séquito,
nace la oligarquía colombiana. Eso es importante entenderlo. Y entre esta derecha colombiana, vendepatrias, y esa oligarquía colombiana, existe más continuidad que ruptura. Ahora esta élite oligarca el de la derecha actual quiere hipotecar a Colombia, vender a Colombia como vendepatrias que son Estados Unidos, ¿cierto? Y Bolívar y su séquito hacía lo mismo, solo que en ese momento era Inglaterra a la potencia de turno. Los empréstitos que contrajeron se vinieron a pagar más de 150 años después de haberlos contraído. O sea, nace el endeudamiento o sea, las naciones, muchas de estas naciones, ¿cierto? Latinoamericanas nacen endeudadas. ¿Ya? A eso Rita Segato le llama los errores de fundación de los estados-nación modernos, ¿no? Entonces muchas de estas gentes de aquí de Pasto se defendieron con justa causa, defendiendo las tierras comunales, porque recordemos que aquí Pasto y la provincia de los Pastos, Pasto y las provincias de los Pastos, que no era lo mismo, es distinto, eh, eh, se, existía bastante población indígena. Y esa bastante población indígena defendía sus tierras comunales y, no iba, y estaban en contra de la abolición de los resguardos, por obvia razón. O sea, tenían un etos comunal, ¿cierto? Por algo en Perú la gran mayoría apoyó, digamos, a la corona española y no a la élite oligarca criolla. Entonces, esto es una invitación para que la gente, o sea, estos historiadores con estos enfoques todos oficialistas, ¿cierto? Vean las cosas de otra manera y permitan que otras personas cuenten la historia de otras maneras. Eso es ser democrático. Eso es ser democrático. O sea, no es presentar solamente una visión, porque me parece que son maneras totalitaristas, por usar esos conceptos de Hannah Arendt, ¿no? O sea, coger y presentar las cosas de una visión es una forma de totalitarismo. O sea, hay que ser democrático, hay que presentar toda una gama de puntos de vista para que la gente también pueda tener la capacidad de discernir y de decir cuál le parece mejor y que se incentive esa chispa, ¿no? De inquietud y de cuestionar ese statu quo en la historia oficial. Muchas gracias.